La evolución de la química moderna. Buenas tardes, el nombre de su servidor es Saúl Adrián Gómez Yáñez, que a su vez será el presentador de esta exposición sobre la química y su evolución en el tiempo. Espero les agrade y les invito a ponerse cómodos porque a pesar de que trataré de ser lo más breve posible, la exposición puede que se alargue un poco. Para entender de la química primero tenemos que aprender sus raíces, que prácticamente sus raíces son llamados alquimia. La alquimia es lo que había antes de la química, que de hecho los orígenes de la alquimia también son bastante inciertos, ya que se especula que la magia era lo que ahora es química, porque en ese tiempo era completamente incomprendido, por eso es que la gente le tendía a llamar magia, que después al tratar de encontrarle explicaciones a la magia se transformó en alquimia. Por ello se dice que la alquimia es la evolución de la magia. Esta evolución trató más de juntar la filosofía con la magia y lo místico, e intentar darle una explicación. La alquimia era un arte que practicaban los llamados alquimistas, un arte bastante confusa hasta para ellos mismos, donde el misticismo, la especulación e inclusive un poco de imaginación o exageración de los alquimistas fluía. Intentando explicar de manera que si somos sinceros eran incluso un poco ortodoxas, lo que a día de hoy es bastante evidente, ya se hace por investigaciones, pruebas, teorías. A pesar de esto último, eran bases de hecho bastante respetables para ese tiempo, e inclusive algunas personas hasta miedo les tenían. Debido a que pensaban que se estaban metiendo con temas místicos y de otro mundo o algo parecido. A pesar de todo esto, había cosas que son incluso fundamentales para la química moderna. A pesar de que estos fundamentos eran puramente especulaciones. Por dar un ejemplo, los átomos fueron deducidos, y sí, digo deducidos, ya que no era una teoría como tal, no había ningún tipo de pruebas, así que como tal no se puede decir descubiertos. Es más bien deducidos o pensados por el filósofo Demócrito. Pese a ser filósofo, este descubrimiento se le atribuyó principalmente a la alquimia. La teoría de Demócrito fue que la materia estaba construida por una mezcla de elementos ordinarios donde estos eran muy pequeños y por ello indivisibles. A pesar de que la base de la teoría era acertada, cuando nos extendemos un poquito más sobre la teoría, realmente tenía puntos incorrectos, como decir que los átomos tomaban formas diferentes según el elemento. Por ejemplo, que el fuego tenía átomos muy puntiagudos y por ello generaba daños al estar en contacto con él. Otro ejemplo sería el agua, el cual Demócrito pensaba que tenía átomos circulares, por ello no podían mantener una forma fija, ya que se resbalaban entre sí. Después de algunos siglos, la alquimia se empezó a separar en distintos tipos de pseudoquímicas o creencias. Como lo sería el espiritismo, una magia un poco más desarrollada, una filosofía más mística e inclusive algunos otros tipos de química. Y a pesar de esto de que la alquimia se empezó a dividir, aún hay alquimistas a día de hoy, aunque la mayoría no son relevantes y solo son personas que por lo general fueron influenciadas por ya se hace lo bonito que es la alquimia, lo místico, lo misterioso, o fueron influenciados por series y películas que implicaban alquimia. Por dar ejemplos de estas series o películas serían Full Metal Alchemist, El Mito e inclusive La Maldición de Frankenstein. Dejando aún más en claro lo absurda, ilógica o incluso fantasiosa que puede llegar a ser la alquimia. Aunque he de admitir que es muy interesante, más como una especie de cultura histórica de la ciencia, como lo serían las culturas mayas o griegas para los historiadores. Pero bueno, ahora ya sabiendo los orígenes de la química moderna, que a pesar de su nombre moderna, realmente se empezó a desarrollar a principios del siglo XVII, o sea que llevamos más de 300 años con esta química. Se le empezó a llamar química moderna por los descubrimientos de los elementos como ahora los conocemos, y gracias a nuevos métodos científicos. Estos nuevos métodos científicos eran más eficientes porque dejaban a lo místico, fantasioso y especulativo hacia un lado y se centraban principalmente en teorías un poco más
desarrolladas y fundamentadas gracias a otros hechos. Que estos nuevos métodos científicos implementaban la teoría que después era llevada a la práctica, que en muchas ocasiones era incorrecta, pero en gran parte de otras eran verdaderas o en gran parte verdaderas. Si se preguntan a qué me refiero con en gran parte verdaderas, era que una teoría podía abarcar varios puntos, y no todos estos puntos eran acertados. Algunos sí, o los cuales eran la mayoría, pero en otros casos la teoría era completamente incorrecta, tenía puntos que no eran nada cierto, había luego nuevos descubrimientos, nuevas propiedades, nuevos comportamientos y que hacían que la teoría no fuera tan cierta, simplemente una parte de la teoría era realmente acertada. Pero dejando este tema de lado, algunos de los representantes más importantes eran Antoine Lavoisier, John Dalton o Dmitri Mendeleev. Del primero, Antoine Lavoisier, se le conoce por ser la persona que descubrió la ley de conservación de la materia, realizando un experimento calentando un recipiente de vidrio cerrado con una muestra de estaño y aire, y descubrió que la masa antes y después de ser calentada eran exactamente las mismas, descubriendo de esta manera que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. El segundo, John Dalton, más conocido por la teoría de Dalton, que constituye 5 postulados, pero para no ser más extensa esta exposición, solo mencionaremos la más conocida. La ley más conocida de Dalton se origina utilizando las especulaciones del anteriormente mencionado filósofo Demócrito. Afirmaba, mejoraba y corregía en ciertos aspectos la teoría de los átomos y muchos de sus comportamientos, que de hecho más adelante se descubrirían más cosas acerca de los átomos e incluso corregirían a Dalton. Y el último, Mendeleev, que debido a que ningún químico de su época sabía cómo organizarse con los elementos, se pidió que los químicos sugirieran alguna manera de poder organizar a estos elementos. Muchos solamente los organizaban de manera alfabética, pero Mendeleev lo diseñó en una tabla según su número atómico, su tipo de elemento, su electronegatividad, entre muchas otras cosas, que al ser más eficiente se quedó y ahora es llamada tabla periódica. Estos solo son los químicos de los más reconocidos a lo largo de la historia, los cuales dieron aportaciones a la química de una manera muy abismal. Inclusive, la mayoría de sus aportaciones se les llaman fundamentos de la química, o también llamados principios fundamentales de la química. En conclusión, la química moderna ha tenido uno de los desarrollos y evoluciones más interesantes a mi parecer, ya que inició desde algo completamente desconocido como lo era la magia, después se transformó en una alquimia que, aunque no era 100% acertada y en gran parte de las veces era muy especulativa, era realmente una base, que después se transformó en la química, que a día de hoy es lo más desarrollado que podemos tener probablemente y que tiene aplicaciones en todo momento, ya sea en la tecnología, en la farmacéutica, en la biología e inclusive en remedios caseros o las llamadas mexicanadas. Todas estas contienen química hasta un cierto punto, hasta el más mínimo, pero técnicamente es química.